Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es poderosa, es verdad. Tu palabra es la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tu palabra es esa espada que traspasa las coyunturas y los tuétanos, Señor, y que discierne nuestros pensamientos. Tu palabra es con lo que podemos limpiar nuestro camino, en nuestra mente y nuestro corazón. Tu palabra es verdad. Y queremos pedirte, Señor, que el día de hoy tu palabra traspase nuestros corazones. Y si aquí hay alguien que todavía no ha nacido de nuevo, que en este tiempo y en este estudio podamos, todos los que estamos aquí y los que están conectados ahorita en línea, que podamos vivir ese nuevo nacimiento en tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, Señor. Amén. Pues estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 20. En este capítulo 20 ya es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero esto es importante en este punto que vamos. Quiero que nos demos cuenta de que Cristo Jesús, el Mesías, ya vino, nació y creció y estuvo predicando el reino de su Padre, estuvo predicando el reino de Dios, estuvo mostrándonos el corazón y el pensamiento de su Padre, estuvo explicándonos la Torá, estuvo explicándonos la palabra de Dios, estuvo dándonos esa enseñanza. Y después ese Hijo de Dios, el Mesías, fue a la cruz para morir en esa cruz por todos nuestros pecados y ser perdonados. Y después Él resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al pecado y levantándose con poder y con autoridad y con evidencia. Y se presenta en el capítulo 20 a sus discípulos, y lo repito, a sus discípulos se les presenta y les presenta evidencia y les dice: mira mis llagas y mira mi costado, cree. Y después de que presenta evidencia y les muestra que Él ha resucitado y que Él tiene todo poder y toda autoridad, después los envía y les dice: vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he dado, que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Jesucristo da este mandamiento. Y después de eso vemos el Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Dice: entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también ahora yo los envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Y los selló con el Espíritu Santo. ¿A quién? A sus discípulos, a creyentes. Primero les presenta evidencia, primero les dice: crean en mí, crean. Y después de que creen, Jesucristo les da el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y tenemos que entender precisamente lo que está pasando aquí. Cómo es que Jesús sopla y ellos, los discípulos, reciben al Espíritu Santo. Y eso es... Y esto es regresar al plan original de Dios. Esto es regresar al plan original de Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, sin mancha. Cuando creó a Adán, cuando creó a Eva, y Dios los crea perfectos. Y es regresar a ese plan original. Cristo Jesús restaura todas las cosas en el plan original. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, uno de los versículos que más tenemos que tener grabados, es precisamente que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, si alguno de nosotros está firme en Cristo Jesús, nueva creación somos, nueva criatura somos. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús somos nuevos. En Cristo Jesús, cuando creemos en Él, tenemos una nueva vida, somos una nueva creación. Volvemos al plan original de Dios. Por eso precisamente es lo que está pasando aquí, donde nuestro Señor a los creyentes, a sus discípulos, sopla y recibe aliento de vida. Reciben al Espíritu Santo. Y regresando a Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 2, Dios está creando al hombre. Dios crea al hombre. Y algo que me encanta es que cuando tú estudias Génesis capítulo 1, ¿cómo es que Dios crea las constelaciones, las galaxias, los animales, los bosques? ¿Cómo? Con la palabra de su poder. Con el poder de su palabra, Dios dice, hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse los animales, cada uno según su especie, y los animales se hacen. Y haya luz y haya lumbreras. Y tan solo con su palabra, Dios hablaba y se creaban las cosas de la nada. La palabra hebrea en Génesis capítulo 1, la palabra hebrea para crear es la palabra bará. Y esa palabra bará significa que de la nada Él crea algo. Esto ya no existe el día de hoy, esta palabra ya no aplica para nadie. Porque aún si yo digo, es que yo creé este pastel, pues tú necesitaste ingredientes para crear el pastel. No lo creamos de la nada. Todo es porque el día de hoy tenemos los ingredientes. Es que yo creé esta canción. Bueno, tú la armaste de las notas musicales que ya existen. El día de hoy no aplica esa palabra para nadie. Pero Dios ahí en Génesis capítulo 1, de la nada, Él crea lo que no existía, pero con su palabra. Y esto es algo muy importante y hermoso, porque Dios crea todo, los animales, los peces, las aves, los bosques, las galaxias, las lumbreras, todo lo crea con su palabra. Pero cuando crea al hombre, no nos crea con su palabra. Al ser humano no lo crea con su palabra. Al ser humano, dice Génesis capítulo 2, entonces Jehová Dios formó. Cuando habla de formar, habla de que Él con sus manos formó al hombre del polvo de la tierra. Pudo haber creado al hombre tan solo con el poder de su palabra, pero no lo hizo. Él tomó tierra y formó al hombre. Y después de haber formado al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Dios al hombre, al ser humano, le comparte de lo que Él es. Él lo forma con sus manos y Él sopla aliento de vida y le comparte y nos da espíritu para vivir. ¿Te fijas qué hermoso es nuestro Dios? Y qué diferente nos creó al ser humano que a toda la creación. Ahora, eso pasa en Génesis capítulo 2. Dios crea al hombre. Ahora, si nos vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo nos explica cómo Dios nos creó a nosotros. Fuimos creados en Génesis capítulo 2 y 1, precisamente así. Fuimos creados a imagen de Dios. Él nos formó y sopló aliento de vida. Pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo explica cómo estás formado, cómo Dios nos formó. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Ahora, ¿cómo estás conformado? ¿Cómo está conformado todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Aquí hice unos dibujitos. No es cierto. Una imagen chafa de Google, pero fue lo mejor que pude así como encontrar. ¿Sabes qué? Una cosa es tu espíritu, otra cosa es tu alma y otra cosa es tu cuerpo. Son cosas diferentes. Ahora, ¿cómo es cada una? El espíritu es lo que Dios sopló y es lo que es tener, nosotros tenemos un espíritu que es el que se comunica con Dios, es como esa línea directa con Dios. El Espíritu Santo
habla a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios nos dirige a través de nuestro espíritu. Ahí es cuando sabes que eres guiado por Dios, porque el Espíritu Santo te guía a través de tu espíritu. El alma es donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, razonamientos. Es, digamos, que el área emocional. Y el cuerpo es esta chulada que Dios te dio, que se desgasta, eso sí, pero es una chulada, ¿no? Esto es el cuerpo, pero el cuerpo solo es un traje que nos presta Dios para vivir en esta tierra, pero lo que es eterno es el alma. Cuando una persona muere, el cuerpo muere, pero el alma sale del cuerpo. ¿Me lo puedes poner, por favor? Cuando una persona muere, el cuerpo es el que muere y el alma es el que sale. Y dice en 1 Corintios capítulo 15 que Dios nos da un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto. Ahora, el espíritu es precisamente lo que está en comunión con Dios, como ya lo habíamos visto. Si nos vamos a Génesis capítulo 2, dice el versículo 15, cuando Dios le da ordenanzas a Adán y le dice a Adán: puedes comer de todo el árbol, de todos los árboles, de todos los frutos, pero hay un fruto que no puedes comer. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si comes del árbol que está prohibido, vas a morir. Ahora, ¿me lo regresas uno, por favor? Si somos alma, si Adán era espíritu, alma y cuerpo. Y si Dios le dice: cuando comas vas a morir. Adán y Eva comieron. La pregunta es: ¿qué fue de estos tres? ¿Qué fue lo que murió? ¿Murió el cuerpo? No, porque siguieron viviendo. ¿Murió el alma? No, porque el alma sale del cuerpo y es eterna. El alma es la que va a estar o en el cielo o va a estar en el infierno. Pero es el alma, es eterna. Lo que murió fue la comunión con Dios. Lo que murió fue la relación con Dios. Murió el espíritu. Entonces, de ser tripartitas, nos volvimos duodimensionales. Y voy a hablar un poquito de los seres vivos. Una planta es un ser vivo, pero una planta es un ser vivo unidimensional, es decir, que solo es un cuerpo. Una planta solo tiene cuerpo y tiene vida, ¿ok? Pero es puro cuerpo. Ahora, el reino animal, los animales tienen cuerpo, pero también tienen alma. Los animales tienen emociones. Un animal se enoja, se pone triste, se pone alegre, tiene un instinto. ¿Te fijas? Entonces el reino animal es duodimensional. Pero cuando Dios crea al hombre, nos crea tridimensionales. Somos los que teníamos la relación directa con Dios a través de nuestro espíritu. Pero cuando el pecado entra en la humanidad, lo que muere es el espíritu. El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y literalmente pasó. Murió el espíritu. Entonces ya no había comunión, no había comunicación con un Dios que es santo. Hasta ahí vamos bien. Entonces tenemos que entender que a partir del pecado, todos nosotros, toda la humanidad, crecimos como animalitos, literalmente. ¿Qué es lo que nos guía sin Dios? Nos guía nuestro corazón, nos guía nuestras emociones, nos guía nuestro instinto y nos comportamos muchas veces como animales. Por eso debemos de entender que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido,
a regresarnos a que seamos tripartitas, a que volvamos a ser alma, cuerpo y espíritu. A toda la humanidad que por el pecado había muerto nuestro espíritu, por lo tanto ahora solo éramos alma y cuerpo. En Ezequiel capítulo 37, el famoso capítulo de los huesos, del valle de los huesos secos, habla de Israel. Israel es una nación que profetizó Dios en Ezequiel que iba a reconstruirse, iba a volver a tener vida, y esto pasó en 1948 cuando se regresó a constituir otra vez como nación. Pero también las profecías tienen doble connotación muchas veces. E Israel es una muestra de un ejemplo para toda la humanidad. Y como ya lo vimos anteriormente, cuando Cristo es crucificado en el Gólgota, en ese lugar de la calavera, era un lugar lleno de huesos secos. Ese lugar donde Cristo fue sacrificado era el lugar donde los romanos sacrificaban a todos los malhechores. Por lo tanto, ese monte estaba lleno de huesos, estaba lleno de huesos secos. Y ahí es donde Cristo es sacrificado, en el Gólgota. ¿Y qué tiene que ver esto? Es precisamente que Cristo en ese lugar de huesos secos viene a traer vida a los que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y si leemos Ezequiel 37 versículo 9, dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven, y de los cuatro vientos. ¿Y qué hace? Sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y esto fue una profecía que viene desde Ezequiel capítulo 37. Y es Cristo muriendo en el Gólgota, en ese lugar de huesos, pero que posteriormente en ese lugar, en esa crucifixión, Cristo está pagando tu pecado, Cristo está pagando nuestra deuda, y Cristo posteriormente en su resurrección va a traer vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y soplará aliento de vida y dará de su espíritu, como dice Ezequiel 37. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 15, nos recuerda el apóstol Pablo, versículo 21, porque por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amada familia, amigos, el pecado nos ha matado nuestro espíritu, pero en Cristo Jesús Él vivifica ese espíritu. Lo que le llamamos, o la Biblia le llama, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo podemos entender el nacer de nuevo? Y no hay mejor quien lo explique que Jesucristo mismo. ¿Y a quién se lo explica? A un sacerdote. En Juan capítulo 3, Jesucristo nos da una cátedra de lo que es nacer de nuevo. Y es precisamente en Juan capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un líder, un sacerdote. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino un sacerdote, un maestro de la ley, alguien que predicaba el evangelio, que predicaba la Torá, que le enseñaba al pueblo las escrituras, un maestro de la ley, un sacerdote del más alto nivel. Y viene a Jesús, y fíjate lo que Jesús le va a decir a este gran maestro, a este gran sacerdote. Jesús le respondió en versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Amada familia, amigos, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Lo mismo que Jesús le dijo a este sacerdote: no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuánto prediques, no importa cuánto sirvas a Dios en el templo, no importa tu currículum, no importan tus buenas obras, no importa que des todo tu dinero a los pobres, no importa todo lo que hagas, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y entonces este sacerdote, Nicodemo, dijo el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no entendía nada este vato. No entendía, no tenía ni idea. Decía, o sea, ¿cómo? No entiendo. Y nuestro precioso Salvador, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí está la clave: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Espíritu es. Jesús le está explicando: ¿nacer de qué? No es nacer de la carne, es nacer del Espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así que así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo ¿de qué? Del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y esto es para ti y para mí. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué necesito hacer para nacer de nuevo? Yo quiero ir al reino de Dios. Yo quiero que cuando yo muera, saber que voy a estar eternamente con Dios. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Continuamos leyendo, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? Que Moisés tuvo que levantar un asta con una serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque había serpientes entre el pueblo en el desierto y mordían al pueblo de Israel y moría. Pero cuando Moisés levantó esa asta de esa serpiente y alguien era picado por la serpiente, tenía que correr a donde estaba esa asta, esa serpiente, y si miraban la serpiente de bronce, quedaban curados. Lo lees y parece una locura. Dices: ¿cómo voy a ser curado de una serpiente, de una mordedura, del veneno, tan solo en ver un asta? No es lógico. Pues esto es lo que Cristo está diciendo. Así como la gente era curada tan solo por ver esa asta, dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en esa cruz, que en esa cruz eres perdonado, que en esa cruz ese sacrificio del Hijo de Dios es bastante, suficiente. Ese sacrificio es completo para perdonar tus pecados y darte vida eterna y vida nueva. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y dice todo aquel. La puerta está abierta para todos. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque se les atore a algunos este versículo.
Porque de tal manera amó Dios a este cosmos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada familia, todo aquel que en Él cree no es condenado. Todo aquel que cree que en esa cruz somos perdonados, todo aquel que cree que en esa cruz hay vida eterna y perdón de pecados, tienen vida eterna. Dice en Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Una vez que eres sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se queda contigo para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros, los discípulos, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esta es la gran diferencia. El Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo está con todo el mundo, ¿eh? Está con el secuestrador, con el asesino, con el tranza, con el violador, con la mentirosa, con la murmuradora, con todos. El Espíritu Santo está con todos. La gran diferencia del nacer de nuevo es que el Espíritu Santo ya no está conmigo, ahora está en mí. Esa es la gran diferencia. Este cafecito está conmigo y adivinen qué, va a estar en mí. Solo es para ponerles un ejemplo. La gran diferencia de nacer de nuevo, de ser sellados con el Espíritu Santo, es que cuando alguien dice: es que Dios está conmigo, sí, la realidad es que sí, la Biblia enseña que sí, pero te digo algo, la gran diferencia es que tú no estás con Dios y Dios no está en ti. Esa es una gran diferencia. Alguien que nace de nuevo es alguien que el Espíritu Santo está en él, y es cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida. La pregunta es: ¿tu nombre está escrito? ¿Estás segura o estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Estás segura que has sido sellada o estás seguro que has sido sellado para Dios? La gran diferencia es esa. Regresando a Juan 20, 21 o 22, dice: y habiendo dicho esto, nuestro Señor Jesús sopló y les dio a recibir el Espíritu Santo. Jesucristo les está dando al Espíritu Santo a sus discípulos. Ahora, una pregunta que me hicieron el otro día, me dice: ok, en este pasaje están los discípulos recibiendo al Espíritu Santo. Es correcto. Entonces, ¿qué onda con Pentecostés? ¿No en Pentecostés fue cuando recibieron al Espíritu Santo? Es que en Pentecostés se cumplió lo que Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Esa es la gran diferencia. Una experiencia con el Espíritu Santo es con, después es en y después es sobre. La palabra griega es la palabra epi, que es sobre, la llenura del Espíritu Santo. Y dice Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué?
para hacerme testigos, para que den testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo sabía lo que iban a vivir, porque sabía lo que venía para ellos. ¿Qué venía para los discípulos? Muerte, persecución, azotes, encarcelamientos. Y Cristo dijo: ustedes necesitan ser llenos de mi espíritu para soportar y seguir predicando el evangelio. ¿Y qué pasó con los cristianos de esa época? Siguieron predicando el evangelio a pesar de la persecución, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de los asesinatos, a pesar de la arena del circo romano. Seguían predicando el evangelio de Jesucristo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y el día de hoy, las iglesias necesitamos estar llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? No, pues para apantallar a la raza y para que haya cosas así medias raras. No, ¿sabes para qué? Para que no nos dé frío y prediquemos el evangelio de Cristo, aunque nos critiquen, aunque nos dejen de hablar, aunque no te inviten a las fiestas, aunque aún tu propia familia te ataque y te critique, aunque te corran de un trabajo, aunque venga lo que venga y pase lo que pase, que tú puedas ser un hijo de Dios o una hija de Dios y que puedas predicar con denuedo, con pasión y con libertad. Cristo vive y va a regresar por sus hijos. Y Él murió en esa cruz para pagar tus pecados y darte vida y vida eterna. Necesitamos una iglesia apasionada por Cristo. Y muchas veces veo por todos lados, es que se requiere un avivamiento. No, no se requiere un avivamiento, se requiere un nuevo nacimiento, genuino, lleno del Espíritu Santo. Que prediquemos a un Jesucristo vivo y resucitado. Que no nos dé vergüenza que nos ataquen en nuestras redes sociales o nos critiquen por nuestra fe. Necesitamos nacer de nuevo, predicar el evangelio, ser llenos del Espíritu Santo, anunciar por todos lados que Cristo viene. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser bautizado? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ahí te va. El primer mensaje que Jesucristo dio, su primer mensaje con lo cual Jesucristo empezó su ministerio, ¿sabes cuál fue? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Ese es el mensaje, el primero que nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron a Pedro, que predicó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llenó el lugar, el aposento alto, y todos los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, y Pedro se levantó y empezó a predicarle a más de 3,000 personas que se habían reunido para celebrar Pentecostés, judíos y prosélitos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar, y cuando ellos escucharon el mensaje, dijeron: ¿qué haremos, varones israelitas? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos ser salvos? Y Pedro les contestó, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y después recibiréis el regalo, el don de Dios, el don del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete y cree que en esa cruz eres perdonado. Y arrepentimiento significa un cambio de dirección. Que si vas en esta dirección, cambias de dirección completamente. 180 grados tu dirección.
Alguien decía, no, es que si vas así, arrepentimiento es 360. Digo, no, burro, llegas al mismo punto. Y aparte te mareas. Arrepentimiento es cambio de dirección. Arrepentimiento es, si voy para este lugar, ¿sabes qué? Ya no más. Ya no más. A odiar lo que Dios odia y a amar lo que Dios ama. Supongamos que el pecado está en el punto A y Cristo está en el punto B. Tú no puedes estar en un lado y al mismo tiempo estar en otro. Tienes que tomar una decisión. Ni tampoco es pues, ni uno ni otro. No, sácate. O sea, en verdad, o estás en un lado o estás en otro. Jesucristo lo dijo muy dulcemente. El que no está conmigo, contra mí es. O estás en Cristo Jesús o estás apartado de Cristo completamente. Y Cristo te está llamando y te está diciendo, vengan a mí. Y te está diciendo, arrepiéntete. Y tú sabes de que te tienes que arrepentir. Y Dios te está diciendo en este momento, tú ya sabes de que tienes que arrepentirte. Dale la espalda al pecado. Entrégate a Cristo. Y deja que Él sople aliento de vida. Deja que Él te haga nueva criatura. Deja que Él sople en ti. Solo Él te puede salvar. Yo, por más elocuente o más profundo que sea mi explicación de las Escrituras, no puedo hacer nada por ti. Ni yo, ni ningún sacerdote, ni ningún pastor, ni ningún rabino. Nadie puede salvarte. Solo aquel que se entregó por ti en esa cruz. Y en Él tienes que pedirle y suplicarle, sálvame, perdóname, hazme nueva criatura, hazme renunciar a mi pecado. Y tú ya sabes a qué tienes que renunciar. Tú ya sabes que tienes que soltar y Dios te lo está diciendo. Si es una adicción, Dios te puede liberar de esa adicción. Pero también tú tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. Si son una relación a la cual tú sabes que tienes que renunciar, tienes que tomar decisiones. Empieza por borrarlos de tus contactos. Es que es muy difícil. No, perdóname, lo difícil va a ser si no te arrepientes. Es difícil dejar el alcohol o las drogas o la pornografía o mi relación con... No, perdóname, lo difícil es después. Si no lo dejas, ahí sí va a venir lo difícil. Ahí sí vas a ver lo difícil. En Cristo Jesús te creó para ser libre, no para ser esclava ni esclavo. Cuando Dios dijo no mentirás, lo dijo en serio. ¿Y por qué mientes? Cuando Dios dijo no codiciarás, ¿por qué codicias? Cuando Dios dijo perdona, ¿por qué sigues con amargura y resentimiento? Cuando Dios dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿por qué lo ponemos en segundo, tercero, cuarto o en último lugar en nuestras vidas? ¿Por qué amamos más nuestros caminos que el camino del Señor? ¿Por qué amamos más nuestros planes que los planes del Señor? ¿Por qué le pedimos a Dios que bendiga nuestros proyectos y no nos importan sus proyectos? El pecado está en nosotros, esclavos de nosotros mismos. Y Cristo vino a liberarnos. Por eso murió en la cruz, para hacerte libre, para perdonar todo tu pecado y darte vida nueva. Y a todo aquel que crea en Él, nos ha traído libertad. Y nos da de su Espíritu Santo y nos sella con su Espíritu Santo y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Amada familia, Cristo vino a rescatar a los que nos habíamos perdido.
a dar perdón y restaurar a aquellos que andábamos perdidos. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de que debes de pedirle perdón a Dios y renunciar al cochino pecado que te tiene esclavizado. Hoy es el día de soltar el pasado y caminar libre hacia el futuro. Hoy es el día donde Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: déjame cambiar tu vida. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede salvar. Clámale a tu Dios. Reconócelo como tu único Salvador. Cree que en esa cruz hay perdón y hay una nueva vida. Y ríndele tu vida a su señorío. Y vamos a orar. Yo no sé si tú ya naciste de nuevo. Hay tantas personas que creen que son cristianos porque nacieron en cuna cristiana. Yo no sé dónde las venden. Sería una bendición que las vendieran, ¿no? Las cunas cristianas. Pero hay personas que nunca, ellos han creído toda su vida que son cristianos, pero su carne los sigue dominando. No han nacido de nuevo. Creen que son cristianos. Y yo te quiero suplicar que analices tu caminar, que seas honesto o honesta y te des cuenta que tal vez has vivido engañada o engañado y que no eres cristiano. No, tu vida no le pertenece al Señor. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Que tu carne te sigue dominando. Que no eres guiada ni guiado por el Espíritu Santo en libertad. Que sigues de rencoroso o de rencorosa, que sigues esclavo del sexo, que sigues esclavo del ego, de los resentimientos, esclavizado a una relación que sabes que debes de soltar y no puedes porque eres esclavo o eres esclava. No has nacido de nuevo. Y Dios te está llamando a nacer de nuevo. Ven a la cruz. Pídele perdón a Dios. Y recibe el perdón de Dios esta mañana. Y cree que en el Hijo de Dios hay perdón y vida eterna. Quítate tus títulos. Quítate tus títulos. Quítate la tontería de decir: no, es que si yo hoy reconozco que quiero nacer de nuevo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué importa la gente? Importa que tú debes de verdaderamente ser una hija o un hijo de Dios. Y que tu vida esté rendida a su señorío y a su guianza. Y que tu rostro resplandezca por haber estado y por estar en la presencia de Dios como Moisés. Cierra tus ojos. Y si esta mañana tú reconoces que tu carne te domina, si esta mañana tú reconoces que no eres libre de tu carne, que tal vez te has creído cristiano o cristiana toda la vida, pero que en estos momentos sabes que no es así. Hoy ven a la cruz. Pídele perdón a Dios. Entrégale tu vida, rinde tu vida. Rinde tu vida a Él. Tal vez hoy es el último día que Dios te da para entrar en su reino. Dios es un Dios de oportunidades, pero tú no sabes cuándo es tu última oportunidad. Hoy rinde tu vida a Cristo. Pídele
pídele perdón. Reconoce tu pecado. Reconoce que tal vez no eres salva y que tu nombre no está en el libro de la vida, que tu carne te domina, que eres guiado o eres guiada por tus emociones y no por el Espíritu de Dios. Y pídele perdón a Dios. Y si quieres entregarle tu vida y suplicarle perdón y que te dé el don de nacer de nuevo, ponte en pie y vamos a orar. Ponte en pie y vamos a orar. Y entrégale tu vida. Quítate tus títulos o tu currículum de creerte cristiano de toda la vida. Y hoy suplícale nacer de nuevo para que su Espíritu te gobierne y te dirija. Y pídele perdón por tus pecados. Rinde tu vida a Él. Ya estuvo de estar caminando creyendo que eres cuando no eres. Acércate a la cruz y pídele perdón. Cierra tus ojos y ahí en tu lugar suplícale a Dios que perdone tus pecados, que te limpie, que te acepte como hijo o como hija. Haz el compromiso con Él de renunciar a lo que tú sabes que tienes que renunciar. Haz el compromiso con Él de buscar su voluntad en tu vida y no tu voluntad. Pídele ahí en tu lugar que sople en ti, que te dé el Espíritu Santo. Ahí en tu lugar dile: dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Dame, Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Límpiame de mi maldad. Lávame. Lávame más y más de mi maldad. Yo reconozco que he pecado contra ti. Libérame de esta esclavitud a mi carne. Yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Que en esa cruz soy perdonado. Que en esa cruz se rompen cadenas. Que en esa cruz tú traes libertad a los cautivos. Y que hay perdón para mí y una nueva vida. Yo lo creo, Señor. Creo en ti, Jesús, y que en esa cruz es suficiente para perdonar todos mis pecados. Me entrego a ti, Señor, y lléname con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, precioso Dios y Salvador. Amén. 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 Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana y que tengan una semana increíble.